Bueno, creo que ya estamos otra vez todas. Entonces, estábamos viendo solo para finalizar estos 3 puntitos, porque acuérdense que como nos tardamos en la conexión, la importancia de creer en Cristo y creer en el que lo envió para salvarnos. Mire, el tema ese en teología se llama soteriología, o sea, soter, salud, logos, tratado, tratado de la salvación. No sé si ustedes han oído o han leído a un sacerdote que ya murió, eh, el padre Logi, creo que se llamaba, un jesuita, que él escribió un libro para salvarnos. O sea, todo el tema del amor de Dios, de su manifestación, de darse a conocer a cada uno de nosotros, es para salvarnos. ¿Y qué es salvarnos? Pues retornar a Él. Salimos de Él y regresaremos a Él. Eso hay que creerlo, ¿verdad? Porque para empezar, ese es un problema que hoy mucha gente no tiene eso como una idea para creer. Porque dice, bueno, esta es la vida que hay, esto, solo esto, hay que vivirla y todo, y a saber, no hay otra vida. Entonces, para empezar, el tema de la salvación es el retorno al Padre. Y eso se empieza desde aquí en la tierra, ¿verdad? No es algo que se va a dar al final. Entonces, por eso decimos aquí en este numeral, que es el 9, que es un don gratuito que Dios hace al hombre, que lo podemos perder, ¿verdad? Así lo presenta Pablo a Timoteo. Dice, combate el buen combate conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. O sea, lo que decíamos anteriormente, no hay que dar por hecho de que ya la tenemos y que es para siempre, sino que tenemos que trabajarla, cultivarla. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que la aumente, como hay aquí los mismos apóstoles, ¿verdad? Y debemos también actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la comunidad, o sea, en la iglesia. Entonces aquí tenemos esta parte que ya es la penúltima, el tema eclesial, ¿verdad? Aquí está. Creo que es esta. Así. La fe es eclesial. La iglesia, o sea, la comunidad, es la primera que cree y así conduce, alimenta y sostiene nuestra fe. Por medio de la iglesia, otra vez es la comunidad, ¿verdad? Recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. Entonces, cierto que la fe es un acto personal de respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se da a conocer. Pero la fe no es aislada ni privada, fíjense. No es que es nuestra fe, mi fe personal privada. Es una respuesta personal, sí, pero no es privada ni individual. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. Fíjense que ese es uno de los temas problemáticos de la New Age que hablábamos anteriormente. El tema de que la espiritualidad es como yo me siento relajada, me siento en contacto, todo está basado en mis sentimientos. Y aquí dice con claridad, nadie se ha dado la fe a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro y debe transmitirla a otros como un eslabón de una cadena de creyentes, ¿verdad? Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de otro, que era lo que decía la hermana hace un rato, ¿verdad? Decía, nuestros padres, nuestros maestros, los sacerdotes, ustedes mismos son un eslabón para que otros crean, ¿verdad? Nosotros mismos.
pero ya con lo que hablábamos, ya ustedes con el hábito, ya el solo hecho de estar en el hábito, ya presenta a Jesús vivo y resucitado, porque de lo contrario, ¿por qué? Porque está vivo, es resucitado, acompaña la historia, y ustedes pues lo creen y se consagran. Fíjense, ese es un gran testimonio, ¿verdad? Entonces, pero ya ven en comunidad, porque la fe se sostiene. Dice, hay también una como pequeña metáfora que dice que es como encender un fogarón, que un leño no enciende un fogarón. Hay que ir añadiendo otros leños para que vaya haciendo una gran fogata, ¿verdad? Uno solito no hace el fuego. Otro dicho guatemalteco, una golondrina no hace verano, ¿verdad? Es todo. Entonces, así, la comunidad, o sea, la iglesia es la primera que cree, ¿verdad? Y es la que, esa es su misión, llevar la fe a los demás, transmitirla. Así nosotros dijimos anteriormente que los sacramentos, todos los 7, son extensión del amor de Cristo transmitido a la comunidad. Lo estamos viendo ahorita con Pentecostés. Es todo ese amor, todo ese aliento es transmitido a la comunidad. Y Monseñor Barron decía al final de su homilía que les compartí, ese aliento que han recibido, ahora ustedes también hay que esparcirlo a todos lados, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos viviendo, es lo que hemos vivido en toda la Pascua, es lo que se ha ido narrando en Hechos de los Apóstoles, cómo ha sucedido, y es lo mismo que sucedió antes, sigue sucediendo, pues, sigue sucediendo hoy. Así pues, la fe de la iglesia es anterior a la fe del creyente. O sea, la fe empezó en la comunidad. Así empezó. No empezó, acuérdense que Jesús elige a un grupo y a ese grupo se le manifiesta. Y ese grupo, con sus vaivenes y con todos sus avatares, que sí, que no, que para arriba, todo lo que ustedes quieran, pero al final cada quien da la vida por él. Así es, así empieza la historia. Cada quien dio testimonio de su fe, de creerlo hasta el último instante. Pasaron todos los procesos que ustedes quieran pasar, pero al final, y de eso se trata, entre todos esos combates que llevamos cada quien, pues siempre va a ir pues saliendo esa fe que desde siempre se nos ha regalado como natural, lo que veíamos anteriormente. Entonces, así pues, la fe de la iglesia es anterior a la fe del creyente, el cual es invitado a adherirse a esa iglesia, a esa comunidad. Por eso, cuando decimos creo, estoy haciendo una profesión personal de la fe de la iglesia. Por eso nosotros decimos, cuando decimos el credo, es el símbolo de la fe, ¿verdad? De la comunidad entera, ¿verdad? Entonces, luego, pues tenemos que, como último, que la fe es el comienzo de la vida eterna. O sea, la vida eterna no va a comenzar cuando nos muramos, estamos desde ya. Nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica. ¿Saben lo que les digo? Lo intuimos en la naturaleza, lo intuimos a través de las personas, lo intuimos a través de nuestra propia vida, lo intuimos cuando nos despertamos, cuando tenemos energía, cuando queremos avanzar, cuando queremos conocer. Todo eso es gracia, todo eso es don, todo eso es regalo. Cuando yo pienso a veces, cuando voy a misa, yo doy gracias por haber puesto en mi corazón el deseo, el amor para ir a su encuentro. O sea, es gracia, ¿verdad? Entonces, todo eso va encaminando. Vamos viendo, ya estamos delante de Dios, ya estamos en su presencia. No es que vamos a estar después, pero después será, como decíamos anteriormente, totalmente en plenitud. Entonces, la fe por eso
comienza en esta vida. La vida eterna empieza aquí. Y San Basilio dice, mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como reflejo en un espejo, es como si poseyéramos ya las cosas maravillosas que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. Ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión, sí. O sea, intuimos, avanzamos, el Señor nos guía, creemos eso, sabemos eso, y ahí vamos, ¿verdad? Pero es como una luz, luciernillita que va ahí delante, una lucecita que sabemos que va encaminando, aún en un momento que nos desviáramos, porque es imperfecta, ¿verdad? Pero luminosa, de alguna manera, para el que cree, le va a ir iluminando el camino. Bueno, esa es la sesión 13. Si tienen dudas, tienen las lecturas complementarias de Juan Pablo II. ¿Qué quiere decir creer? Que es una catequesis, ¿verdad? La catequesis de 1985. Entonces, luego la autoevaluación. No sé si tienen dudas o preguntas para luego, si no las tienen, paso al otro módulo. ¿No hay dudas? Licenciada, perdón, una pregunta. Dígame. Con la primera, el primer numeral, ¿cómo que podríamos, alguna idea que nos pudiera dar de qué podríamos decir de esa diferencia entre incredulidad, incertidumbre y duda? Ah, de la primera pregunta de la autoevaluación. Sí, solo como... ¿Qué diferencia hay entre incredulidad, incertidumbre y duda? Bueno, la incredulidad es aquel que de plano dice que no cree, ¿verdad? Así, por ejemplo, hoy tenemos a muchos jovencitos que desde ya dicen, yo no creo en nada. Yo tengo un alumno ahorita que dice que es ateo totalmente. Esa es incredulidad. Él ya afianzó esa idea, porque es una idea, ¿verdad? Pero él dice que no cree. O sea, la incredulidad es una negación rotunda y que quiere que por fuerza uno dé evidencias totalmente que satisfagan la razón, ¿verdad? Y ustedes saben que eso pues no hay, ¿verdad? Porque la fe no va a ser eso. Duda es ese, por ejemplo, cuando uno, que yo considero, esa es una opinión personal, que la duda es hasta útil, porque si yo tengo una duda, profundizo. Yo me recuerdo cuando estudiaba teología que yo tenía algunas dudas, por ejemplo, y cuando yo le preguntaba al catedrático, que siempre eran sacerdotes, pues es que nunca me contestaba. Me sacaba como 4 libros para que yo leyera y yo buscara la solución de mi duda. Cada pregunta que eran un montón de libros que tenía que leer. Entonces yo saco la conclusión que una duda, si es bien orientada, lo ayuda a uno a profundizar, ¿verdad? Pero uno tiene que ir a lo adecuado. Ellos nunca me dieron una respuesta, sino me dieron libros para que yo pues buscara mi duda, porque no era una duda de curiosidad, sino era una duda de conocimiento, era una duda de cómo aclarar ciertas ideas, ¿verdad? Entonces me daban lecturas. Para mí esa sería la duda. Ahora, la incertidumbre es no estoy cierta. Ese es un tema, por ejemplo, de la resurrección. ¿Qué tan cierto es que Jesús está vivo? ¿Me comprende? ¿Qué tan cierto es que Jesús esté en ese pedacito de pan? La gente va, la gente pues no duda, no es que no cree, pero no está verdaderamente cierta. Hay ¿verdad? Incertidumbre, está dentro de lo no certero. Entonces,
esas serían como las diferencias, ¿verdad? Y entre la incertidumbre y la incredulidad y la duda, yo considero que la mejor es la duda. Si va bien orientada porque usted puede profundizar en el tema, ¿verdad? Ahora, yo creo que si usted no profundiza en la duda, se queda en la incertidumbre, ¿verdad? Porque se queda en la duda y entonces no queda en lo cierto, pues a saber, ¿verdad? Todos dicen que resucitó, pero a saber si es verdad. Todos dicen, ¿sabe qué otra cosa es como incertidumbre? Es incierto, ¿verdad? ¿Será que después de que me muero hay otra vida? Esa es incertidumbre, ¿verdad? No está la plena confianza de la palabra de Jesús que dice, voy a la casa de mi padre a prepararles un lugar, porque en la casa de mi padre hay muchos lugares y ahí van a estar ustedes. Entonces, no hay una creencia en eso, ¿verdad? Entonces hay incertidumbre. Eso pasa incluso en muchos católicos, que piensan que ser católico es nada más tener una religión aquí, pero no va a tener ninguna consecuencia más adelante. Y muchas personas dicen, lo que pasa es que yo creo que cuando se muere uno, es como cuando uno se duerme en la noche profundamente, que no se da cuenta de nada. Igual va a pasar cuando uno se muere. Eso es incertidumbre. Eso no es duda, esa es incertidumbre. ¿Será que existe una relación de esas, el incrédulo con el ateo, el incierto con el gnóstico, con el agnóstico? Bueno, el agnóstico no es igual que el ateo. El ateo es totalmente Con el sin de Dios. incertidumbre. Ah, con la incertidumbre. Uh-huh. El agnóstico tal vez con la incertidumbre. No, el ateo no. No, el ateo Porque con el el incrédulo. ateo es totalmente una negación. Así es que ahí ya le dijo a usted que no, nada de eso. Ya Con el está. incrédulo. Sí, con el incrédulo, sí. El incrédulo es como el ateo. De este dice ya no, no Ajá. creo. Ah, gracias. No creo ni me interesa. Yo simplemente no. Ahora, la incertidumbre tal vez con el agnóstico, porque el agnóstico es conocimiento. No conozco eso muy bien. Me falta conocerlo. Eso entra tal vez un poquito va más ligado con la duda, ¿verdad? Pero entre la duda y la incertidumbre, de todos esos tres, yo creo que la que aporta más es la duda. Porque lo tenemos ahí incluso con el ejemplo de María. ¿Y cómo va a pasar eso? Ahí no es que ella esté ni siquiera dudando, pues solo está preguntando, ¿verdad? No está tampoco incierta. No, es simplemente una pregunta. Ah, muy bien, gracias. Que se le aclara, ¿verdad? Bueno, ¿algo más? Licenciada, nosotros teníamos entonces sí una duda, A ver, pero es referente a la misa. Nosotros lo hemos buscado, pero no, realmente no lo hemos encontrado. Alguien nos dijo que los que estaban en pecado grave no podían hacer la comunión espiritual en la misa. Y lo buscamos aquí en el catecismo y yo no lo encontré, ¿verdad? no, eso tal vez estaría en derecho canónico, como una norma, ¿verdad? Como una norma de la iglesia, no tanto en el catecismo. Pero lo que pasa es que en el tema de pecado mortal, imagínese usted, si yo estoy consciente de pecado mortal y soy un católico asiduo, o sea que yo sé que estoy en pecado mortal, pues es que yo no puedo durar en el pecado mortal ni un día, pues, porque mortal es mortal. Si me muero hoy, ¿qué pasa? O sea, si yo sé que estoy en pecado mortal, pues lo que tengo que hacer inmediatamente es buscar la confesión. Al menos yo considero que eso es lo que hay que hacer. O sea que yo no puedo ir a misa, es que no puedo hacer nada, ni recibir o sea, ni siquiera ir a misa, pues, porque ¿y a qué voy? ¿Me comprende? Pero no como parte de norma, sino como parte de conciencia. Es que es como lo que dice Jesús,
Si tienes una falta con tu hermano, antes de ir a ofrecer tu ofrenda, arregla tu problema con tu hermano. ¿Sí o no? Sí. Entonces es una falta con el hermano, y una falta con el hermano es una falta con Dios. Y si yo tengo una falta con Dios, primero tengo que arreglar cualquier falta que tenga, y luego ya es continuar con la relación. O sea que yo no es que no haga la comunión espiritual, pues yo tendría que confesarme antes. Incluso si estoy en misa, como se fijan que a veces en misa hay un sacerdote que está confesando, ¿sí? Entonces, yo tendría que confesarme y esa misa tendría que volverla a repetir, porque no puedo estar en los dos lugares. Estoy esperando y voy a pasar a la confesión y después tendría que celebrar la misa. Eso considero yo que son los pasos que al menos yo considero que sería lo correcto. Porque eso es como que usted tenga una amistad y usted vaya a comer a la casa de su amiga y todo, y usted está peleando seriamente con esa persona. ¿Cómo puede hacerlo? Entonces es una cosa de recta intención y clara conciencia. Si yo estoy en falta, hay una cosa que sí es cierta. Si yo no encuentro en el momento a un sacerdote que me pueda confesar por lo que usted quiera, porque no hay, porque los horarios, por la pandemia, por todo lo que usted quiera. Yo recuerdo que, por ejemplo, en la pandemia, como 2 veces, yo necesité confesarme. Y entonces yo me confesé por teléfono. Y entonces el sacerdote me dijo, yo no te puedo dar la absolución. Me dijo, no, yo sé que no, pero por lo menos yo le pregunté, ¿puedo comulgar o puedo? Yo le pregunté al sacerdote. Y entonces el sacerdote dijo, bueno, es cuestión de conciencia. Si tú sientes que esto sí es algo muy serio para ti, tú tienes que confesarte con el sacerdote, lo que me acabas de decir, y tenés que tener la absolución, pero quedó claro que era cuestión de mi conciencia, lo que mi conciencia me decía. Entonces yo pues busqué al sacerdote, tuve la absolución lo más pronto posible, y entonces estoy hablando en tiempo de pandemia, ¿verdad? Pero ya por lo demás, solamente que por cualquier tipo de imposibilidad no haya un sacerdote y no me pueda confesar. Pero pecado mortal, no sé yo cómo puedo pasar un día con pecado mortal. ¿Me comprende lo que le digo? O sea que cómo puedo recibir una comunión. No es que el Señor no venga a mí y posiblemente su gracia me va a permitir confesarme pronto o perdonarme, como usted quiera, pero eso es algo que se da en la práctica, en lo humano, o sea, es en la relación con el Señor. Si yo hice algo que yo sé que no está bien, yo tengo que solucionarlo lo más pronto. Yo no puedo ir a misa, seguir la amistad así, como que si no pasó nada. Yo tengo que arreglar eso, porque el Señor es el Señor. Entonces no puedo así como que, sí hice eso, pero ya después lo arreglamos y ahorita mientras tanto no se puede. No, yo no podría, pero no sé. No en cuanto que sea una norma, sino que es una cuestión de relación. No sé si les responde su pregunta, pero... Sí, licenciada, y otra cosa es que vimos en estos días, vimos algo, bueno, a mí me hizo sentir así como, me ericé y hasta se me subió el color cuando estaba el sacerdote celebrándonos la misa. Entonces, la última persona que pasó a comulgar, entonces le dio el vino para que tomara del cáliz. Ajá. Y nosotros nunca habíamos visto eso, fue como, ¿y por qué le dio? Y la otra que sí dijo a tomar, y entonces nosotros nos quedamos así, como, esto sí está bien o no está bien, pero igual realmente no hemos como que profundizado en buscar o algo así para saber. Bueno,
Eso lo que pasa es que ahora se ha dado mucho el tema de que son alérgicos al gluten. Entonces, cuando la persona va a comulgar, le habla antes al sacerdote y le dice que no puede ingerir la hostia porque es alérgica al gluten y aunque sea una pequeña parte, se pone muy enferma. Y como el Señor está tanto en su cuerpo como en su sangre. Entonces el sacerdote le da el vino, la sangre de Cristo, como comunión. Porque la otra situación, pero esa sí no fue aceptada, es que llevaban unos pequeños panitos sin gluten para que el sacerdote los bendijera en el momento de la consagración, pues no el sacerdote, sino en la epíclesis, ¿verdad? Lo ponían ahí, pero eso yo oí que más de un obispo dijo que no era adecuado y que lo mejor era que ingirieran un poquito de vino. Eso sí lo he oído yo. Ah, bueno. Muchas gracias. Pero por tema de salud, ¿verdad? Ajá. Por Sí, tema de... nosotros lo vimos bueno, como él nos dio retiro en estos días, en cada misa lo hizo, en cada celebración lo hizo y la última persona no era la misma. Pero tal vez eran varias personas que padecían de gluten, de ese problema, porque eso sí he visto yo, que lo han hecho otras veces y sí lo platiqué con un sacerdote y él me explicó eso, de que le daba el vino porque antes ella llevaba el pedacito de pan, lo llevaba siempre y lo ponía ahí, pero que él lo había consultado con el obispo y que el obispo le había dicho que no. Porque ese no era un pan sin gluten, era pan ácimo, el de las hostias, ¿verdad? Entonces, así va, en ese sentido. Eso sí me lo explicó ese sacerdote a mí la vez pasada. Ah, bueno, muchas gracias, licenciada. Muy bien, a la orden. Entonces, ahorita les voy a compartir la otra, pasamos al otro módulo. La sesión 13. Miren, esto viene como anillo al dedo, ¿verdad? Todo Hechos de los Apóstoles es este tema. Los primeros cristianos, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, y ya se fijan que solo nos queda la 14 y la 15. Y se nos terminan los módulos. La 14 es la Lectio Divina. Yo no, me da pena mandarles a veces, pero por ejemplo a mí me llega un sacerdote que hace la homilía de la Lectio Divina. No sé si quiere que se las mande esta semana solo como para que les sirva de práctica. Ustedes la conocen y todo, pero él hace la Lectio en homilía. Si ustedes me dan permiso, yo se las mando a Sor Teresita, pues, para que ella se las comparta. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Bueno, entonces miren que aquí lo que tenemos que ver en esta sección 13, el objetivo principal es distinguir cómo se desarrollaron las primeras comunidades cristianas. Y como ustedes hemos visto todo este periodo de la Pascua, sabemos perfectamente cómo se fueron desarrollando, ¿verdad? Ese es el objetivo doctrinal. Y el vivencial es anunciar cómo los primeros cristianos, las bondades del cristianismo y de la comunidad católica, ¿verdad? O sea, un poquito, a veces es entendido mal cuando uno da testimonio, porque a veces las personas piensan o creen que uno se está poniendo de ejemplo, pero muchas veces ese testimonio sirve, ayuda, no es la finalidad ponerse uno como ejemplo, como centro, sino que a veces se le ocurre a uno, bueno, a mí me pasó esto de esta manera, y uno más o menos eso es lo que cuenta como una bondad de Dios en la historia de uno, no porque uno lo merezca o porque uno sea mejor, sino porque uno ve el amor, la gracia de Dios que está derramada en toda la humanidad,
pero por la bendita gracia de Él, uno se puede dar cuenta y lo reconoce, pero siempre es por gracia de Él. Entonces, a veces uno no sabe decir eso y cuando da el testimonio, pues así como por ejemplo hoy que les compartí yo que fui allá a Tecumán, pues es que tampoco no era mi finalidad, pues yo ni se los iba a contar, pero ante las dificultades que se dan de transmitir la fe, pues yo les conté lo que pasa en una comunidad, ¿verdad? Pero la gracia de Dios va actuando de todas maneras y entonces uno cuenta el testimonio como la acción de Dios que se va desarrollando a través de muchos instrumentos, ¿verdad? Entonces, el enlace que tenemos que ver es lo que significa ser cristiano, ¿verdad? Y lo que significa ante todo es poner en el centro de nuestra vida al Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces, pero este centro, en Hechos de los Apóstoles, vimos cada uno de los personajes, cómo los fue poniendo, cómo estos personajes fueron poniendo en el centro al Señor Jesús. Vemos a Pablo, por ejemplo, cómo lo fue poniendo. Hay otras historias que no se narran en Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, vemos a Nicodemo, lo que le costó, que aparece casi hasta el final, bueno, en el Evangelio, no en Hechos, ¿verdad? Vemos a Pedro, que sí teníamos la parte de los Evangelios, cómo le fue costando su proceso hasta luego de Pentecostés que lo hace. Vemos cómo después, cuando ya tienen esa certeza, por decir así, cómo ellos se gastan, ¿verdad? Gastan su vida por el Señor, por el Evangelio, por las comunidades. Fíjense ustedes, cuando uno ve los viajes de Pablo en aquel tiempo, sin medios de transporte, y se va de un continente a otro continente, llevando el mensaje por barco, a pie, por caballo, en fin. Entonces, no eran travesías de un día, que está en prisión y por eso es que manda las cartas para seguir pues mandando el mensaje. Entonces nosotros vamos viendo de que se trata de hombres y mujeres que de alguna manera han entregado la vida a causa del Señor. Y aquí hay algo en el fondo muy importante, ¿verdad? Que es que el Señor tuvo que haber causado un impacto grande. Y ahí es donde nosotros tendríamos que entrar a estas personas incrédulas o a estas personas que dudan o a estas personas que tienen incertidumbre. Si el Señor no hubiera causado un impacto, miren, ¿qué estarían haciendo ustedes ahí con ese hábito en esa comunidad? ¿Qué estaría yo aquí en tarde de sábado hablando del Señor? ¿Qué estaría yo yendo hasta Tecumán si el Señor no hubiera causado un impacto? ¿Qué les parece a ustedes? Eso ya entra en la parte de la razón, ¿o no? Que piensan un poquito, si no creen en nada de eso, pues entonces sí, bueno, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Si no causó él un impacto, ¿por qué? ¿Por qué estas personas dieron la vida? ¿Por qué se gastaron? ¿Por qué pasaron en prisión? ¿Por qué tanta cosa que se veía como parte de la historia? Fíjense que aquí como nuestro segundo módulo nos va iluminando al primero, ¿verdad? Como ya aquí tenemos la fuerza del impacto como parte de una realidad histórica que no se puede negar, porque no se puede negar si aquí estamos para seguirlo afirmando. Entonces, eso pues no hay que dejarlo desapercibido, ¿verdad? Porque dice que los cristianos viven en la carne, pero no viven según la carne, que están sobre la tierra, pero su ciudadanía, pues no es que estamos hablando del cielo, de una cosa abstracta, sino que ese es el seno del Padre. Ese es nuestro lugar, de ahí salimos, ahí tenemos que regresar. Y por eso las leyes establecidas en las naciones, en la naturaleza, se respetan,
pero no, tampoco nos sucumbimos a leyes que van contra la misma vida o la misma humanidad, ¿verdad? Aquí dice, aman a todos y todos los persiguen, se les desconoce y con todos no se les conoce y de todas maneras los condenan. Son llevados a la muerte y con ellos reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos pobres. Entonces vean, hay como una contradicción, ¿verdad? Pero realmente eso es ser cristiano. Fíjense qué bonito dice. Se someten a las leyes establecidas, pero con su propia vida superan las leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los desconoce y con todos se les condena. Son llevados a la muerte y con ellos reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Fíjense. Entonces, como acabamos de salir de la Pascua, pues estamos en el punto final. Díganme ustedes, entonces aquí tengo unas preguntitas. ¿Cómo creen que fueron las etapas? Pues ya no es que ya cómo creen, sino que cómo nos dice Hechos de los Apóstoles que fueron las etapas fundadas por las comunidades. Esa es una pregunta. La otra es, ¿cómo es que se empezó a difundir? Todo eso, esas preguntas ya las contestamos en otras sesiones. ¿Cómo se empezó a difundir el evangelio por los primeros cristianos? ¿Cómo era la vida de esos cristianos? ¿Cómo era su testimonio? A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Todas juntas o una solita? A ver. ¿No? Yo pienso que las primeras etapas fueron de bastante incertidumbre, porque como los que creían, los que habían vivido junto al maestro, pues tenían esa seguridad, y después de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, pues más todavía esa seguridad de que lo que estaban transmitiendo, de lo que habían visto, lo que habían escuchado, era cierto. Entonces tenían esa convicción, esa seguridad de que lo que decían no era una locura ningún invento. Pero sí fue difícil porque al fin de cuentas estamos en el mundo y todos necesitamos ver y comprobar lo que nos están diciendo. No solo vamos a creer en una persona que dicen que se llamaba Jesús y que pues hacía milagros, y si nunca asistieron a ninguna de los sermones de él, pues nadie iba a creer. Solo ahí sí que conociéndolo a través de alguna manifestación en su vida, que pues por un milagro que hubieran vivido, por alguna cuestión que hubieran necesitado, y entonces iban creyendo y poco a poco iban como juntándose a esa iglesia que se había formado en Pentecostés. Entonces yo siento que sí fue bastante difícil y llevó bastante tiempo, porque a pesar de que los discípulos ya tenían bastante valor para llevarle para transmitir todo lo que habían visto y oído, de todas formas, entrar en los corazones de las personas cuesta un montón. Así es, madre. Y aparte de eso, acuérdese usted las persecuciones, porque estos apóstoles ya en el año 64, 68, ya casi todos los habían matado, ya todos murieron mártires. Entonces está también el miedo, ¿verdad? De que me van a matar o qué va a pasar, ¿verdad? O a mí o a la familia. Entonces, como usted dice, fue un periodo muy, muy difícil, que aunque Hechos de los Apóstoles nos lo va presentando como algo que se va desarrollando y no nos va dando tantos detalles de la dificultad, pero nosotros sí podemos muy bien, como usted dice, notar la incertidumbre,
porque la amenaza de muerte estaba acechando con ellos. Estaban viendo morir a los apóstoles por estar anunciando el mensaje y a la persona de Jesús, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, fíjense, al mismo tiempo que era de incertidumbre y de miedo, al mismo tiempo era de esperanza y de fortaleza, porque miraban cómo estos entregaban la vida. Ahí está el testimonio de Esteban, ¿verdad? Y hay otros testimonios más en todos Hechos de los Apóstoles. Entonces, por una parte está la incertidumbre y el miedo, y por otro lado están estos, pues con el impacto de la persona de Jesús, llenos del Espíritu Santo, pues con toda la fortaleza para dar el mensaje y la vida, a pesar de que los meten presos y que pues los llevan que al Sanedrín, que al cónsul romano, pero ahí siguen. Y justamente esas obras maravillosas, pues las va viendo usted en Hechos de los Apóstoles, que están presos y Dios los libera para que continúen el mensaje, ¿verdad? Entonces se van viendo esas obras, sobre todo en Pedro, luego en Pablo, en Santiago, y ahí se va viendo en cada uno de ellos, ¿verdad? Y entonces los dos elementos son muy buenos. Y pues el evangelio se fue difundiendo de esa manera, ¿verdad? Entre las persecuciones se tenían que huir, que tampoco se quedaban ahí para que los mataran, se iban a otros lugares, pero en esos otros lugares también iban a dar testimonio, ¿verdad? Y esa vida de esos primeros cristianos, pues muy bien dice usted, con incertidumbre, era muy difícil. Pero al final de cuentas, lo que vale es el testimonio, que no son solo palabras, ¿verdad? Sino es la vida entera, que es la que está comprometida. Muy bien, madre. Entonces, para profundizar aquí en la sección 13 de los primeros cristianos, pues vemos, ¿verdad? El principio fundamental es Jesús, obviamente. Jesús, con sus gestos, con sus actos de su ministerio público, él en ese momento funda, ¿verdad? La comunidad apostólica. Esa comunidad apostólica es lo que nosotros llamamos la iglesia apostólica, ¿verdad? Y ya nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo y Bernabé pues ya están trabajando con los paganos, con los griegos, pues tienen que ir a las columnas de Pedro, Santiago y Juan para conciliar, llegar a un acuerdo si lo que están diciendo va con la doctrina, con el testimonio, con la experiencia que ellos habían tenido de Jesús. Entonces el centro es Jesús. Y luego los apóstoles, ¿verdad? Que van desarrollando la historia y el testimonio visto y oído de Jesús de Nazaret. Y entonces se va viendo a través de Hechos de los Apóstoles cómo se van fundando las distintas comunidades, sobre todo Pablo, ¿verdad? Que es el que va a tener pues Éfeso, Gálatas, Corinto, todas esas iglesias. Y ya en el Apocalipsis también ustedes van a encontrar otras iglesias de otra parte, porque esta parte, digamos que la de Pablo es la parte del sur, para la parte de Grecia, y la de Apocalipsis es la parte del norte, ¿verdad? Esmirna, todas esas. Y otras más también de la parte de abajo. Entonces encontramos que estos son los personajes. Aquí tenemos como la iglesia fundada por Jesús, pues iba manteniendo, como dicen los obispos, ¿verdad? Entre luces y sombras, van diciendo ellos, y la verdad es que es así, porque así es la vida también, entre cosas positivas y de las negativas van saliendo positivas, en fin, ahí se va caminando, pero con la claridad total de quién la fundó. Entonces, ¿qué manda? Perdón, licenciada, otra cuestión.
como dice usted, en esas etapas en que va como fundándose la iglesia y pues se van adhiriendo más cristianos, ¿verdad? Sí. Pero yo veía en un video, tal vez era muy, con tal de cubrir la información de la fe, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en una cuando los apóstoles salen a predicar y se quieren adherir, pues varios judíos a la iglesia, y les dicen a los apóstoles que se quieren bautizar, resulta un soldado romano. Entonces, yo no sabía cómo tomar esto porque como para mí, San Pablo era el que, digamos, reunió o fue el elegido por Jesús para llevar la palabra de Dios a los paganos, ¿verdad? A los que no son judíos. Ajá. Pero en ese momento, en ese preciso momento que San Pedro está pues predicando y luego llega este romano y le dice que quiere bautizarse. Cornelio, ¿verdad? Sí, el que estuvo en la crucifixión. Entonces no sabía yo cómo tomarlo porque pues dije yo, sí, hay etapas, pero ¿en qué momento? Ah, bueno, pero usted está hablando de esa película de la resurrección. Pues no, es pues una escena en la que cuando Sí, les sí, sí. dicen los discípulos, todos quieren bautizarse y luego llega un soldado y le dice, yo también me quiero bautizar, pero dije yo, ¿y ahora? Para mí que Pablo tenía que haber llegado antes, pero apenas estaban en Pentecostés. Ya. Entonces, esas etapas no se dieron así como con una línea de división, ¿verdad? Sino que así tuvo que haber sido mucha gente. No, pero fíjese que hay un tema importante, a ver si lo recuerdo un poquito que lo hablamos, pero tal vez cuando vimos cómo se elaboraron los evangelios y vimos la parte de San Marcos, ¿verdad? De la comunidad que va dirigida a Roma, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan? Cuando hicieron su trabajo, de quiénes eran los destinatarios, ¿se acuerdan? Que el Evangelio de Marcos, los destinatarios eran cristianos que estaban en Roma, ¿sí? Va. Y entonces, ahí en ese evangelio, madre, acuérdese usted que al final de ese evangelio, en el capítulo 16, en la crucifixión de Jesús, acuérdense cómo ha ido el desarrollo del evangelio. El desarrollo del evangelio en el evangelio de Marcos es que la mayoría no le entiende a Jesús, no le cree a Jesús. Pedro, cuando Jesús dice, pregunta quién es y que Pedro dice lo que ya vimos en la sesión anterior, pues al final Jesús lo sanciona diciéndole, apártate de mí, Satanás. Y así, a pesar de que ven las manifestaciones de Jesús, la creencia en Jesús es difícil para los apóstoles. Él 3 veces anuncia su muerte, 3 veces ellos están en otra cosa. Luego al final también Pedro lo niega, Judas lo vende, todos se van, acuérdese. ¿Y quién está al pie de la cruz en el Evangelio de Marcos? ¿Quién está al pie de la cruz? En el Evangelio de Marcos no está María, ni está Juan, ni está Santiago. ¿Quién está al pie de la cruz en el Evangelio de Marcos? A ver si se acuerdan. ¿Quién está el que dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios? ¿Quién era? El centurión romano. Ah, ya vio. El centurión. Ah, ya vio. Entonces, en el Evangelio de San Marcos ya entra que muchos creyeron antes que los propios apóstoles. En el Evangelio de Marcos está el testimonio. Que el que verdaderamente dice, este era el Hijo de Dios, es el centurión romano. ¿Qué le parece? Y este centurión romano ni lo vio hacer milagros, ni lo oyó predicar,
ni absolutamente nada, solo vio cómo el justo padecía, cómo el justo en su grito de dolor entrega y le da sentido a ese sufrimiento poniéndolo en las manos del Padre, y este centurión se convierte. ¿Qué le parece a usted? Lo que a mí me entraba duda en ese momento es, él quería ser bautizado, pero pues en la mentalidad de los apóstoles, pues él no fue aceptado, pues le dijeron que no lo podían recibir porque él era pues pagano, ¿verdad? Ajá. Me quedé con la duda y dije yo... Bueno, pero ahí tiene que juntar, ya le entiendo, pero es que porque usted ahí está viendo las cosas como usted dice, todavía está Pentecostés, todavía ellos no han llegado a la comprensión clara, porque después la comprensión clara de Pedro, o sea, de los apóstoles de Jesús, es, acuérdese, cuando está en la casa de Cornelio, que tiene aquella visión, pero eso estamos hablando hasta el capítulo 10, ¿verdad? Y usted está diciendo que eso está pasando antes. Pero era lo que estábamos hablando anteriormente, que el tema cronológico está puesto en algunos lugares, la cosa de las épocas, de los tiempos, pero lo que sí podemos decir con toda claridad y sin temor a equivocarnos, es que ya en los evangelios hay una, ¿qué dijera yo? Una como lucecita donde ya se está viendo que la salvación es para todos, aunque va a ser un proceso histórico que muy bien dice usted, va siendo lento y va siendo progresivo, y Hechos de los Apóstoles va a ir dando todo ese proceso que es más bien largo, ¿verdad? Porque ahí, aunque lo va a contar en pocos días, pero va a ser cosa de años. Acuérdese que después incluso que si los que eran paganos tenían que circuncidarse, que si tenían que cumplir con la ley judía, en fin, son una serie de cosas que después van a ir poniendo ellos sobre la mesa en los concilios. Pero en sí, pues la salvación es para todos. Eso no fue fácil que entrara en la cabeza, sobre todo de los apóstoles. ¿Saben una cosa? Que también, si ustedes se recuerdan, cuando aquella mujer sirofenicia, o sea, una pagana, que le pide a Jesús que le cure a la hija, y que Jesús le dijo, no vine, yo vine solo para las ovejas perdidas de Jerusalén. ¿Se fijan ustedes ahí? Entonces ahí también Jesús mismo, eso está dicho en ese documental que yo les presenté, cómo Jesús también va haciendo conciencia. Así lo presenta ese documental, ¿verdad? Claro que nosotros como lo entendemos de otra manera, pero ahí va diciendo cómo Jesús va haciendo conciencia también de que la salvación es para todos, como en un momento también el Padre le va a ir demostrando a él, dice ese documental, ¿verdad? Porque vamos a encontrar esa frase donde Jesús dice, bueno, es que yo vine para las ovejas perdidas de Israel, no para todos. Entonces la mujer le dice, como dice, pues que no, que hasta los perritos pueden comer de las migas de sus amos. Y ahí Jesús, pues reacciona, dice el documental, ¿verdad? Y le dice, tu fe te ha salvado. Entonces, ese es el tema de la salvación, que fue un proceso largo en las primitivas comunidades, madre. Usted tiene razón cuando usted dice, cuando usted ve que este centurión, pues antes de Pentecostés y ya lo están bautizando, pues fue un proceso que a ellos mismos les costó ir comprendiendo, y que solo con la ayuda del Espíritu Santo y en un proceso largo, no tampoco de la noche a la mañana, lo van captando, ¿verdad? Sí, me imagino que es por eso, ¿verdad? Que como hay que abarcar ahí en un video, pues no se puede abarcar todo lo que pasó en un minuto, desde Pentecostés hasta otro tiempo. Claro. Entonces, después, escuchando sí ese documental sobre la mujer, también pensaba yo, pero estaba yo puro, ¿sabes qué? Incrédula, porque empecé a pensar, pero Jesús se dio cuenta de eso en ese momento, ¿por qué no antes?
¿Ya vio? Porque ahí según el documental, acuérdense que está presentando a Jesús humano, ¿verdad? Exacto. Como Jesús. él también va teniendo su proceso Ajá, de discernimiento. Claro que si eso se lo decimos a cualquier otra gente, se asusta. ¿Cómo va a decir usted esa barbaridad si él es Dios? Él lo sabía todo. No, pero entonces ahí es donde tenemos que ir con pasito de plomo de cada lado. Porque no puede, porque si le ponemos 100% Dios, donde dejamos la humanidad. Y si lo dejamos, bueno, se fija, es todo eso es lo que hemos estado dialogando con el gnosticismo, el pelagianismo, todos esos procesos históricos que han sido largos de siglos y que todavía continúan. Sí. ¿Verdad? Gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, entonces veíamos que esa fundación, pues ya vemos sobre todo la teología fundamental basándose en la metodología, es capaz de establecer el vínculo de una serie de actividades, gestos y palabras de Jesús que revelan su idea central de querer formar un grupo de personas que después de él van a continuar comunicando su mensaje y su persona, su obra, ¿verdad? Que en los sinópticos es el reino de Dios, en los sinópticos. En el Evangelio de Juan, fíjense que no, en el Evangelio de Juan no se menciona el reino de Dios. Fíjense que eso ya se los dije varias veces. En el Evangelio de Juan no hay milagros, no hay reino de Dios, no hay exorcismos. Lo que hay es Dios se manifiesta en Jesús en 7 signos. Y ahí están los 7 signos que van del capítulo 1 al capítulo 11. Ahí van los 7 signos, ¿verdad? Y esos 7 signos, como 7, el número 7 en la Biblia es plenitud, es completo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro entonces que el centro del mensaje en los sinópticos es el reino de Dios y el cambio para que ese reino de Dios se manifieste. Mientras que en Juan es el Padre dándose a conocer a través del Hijo, ¿verdad? Entonces, dice aquí que en este horizonte se habla de la fundación de la iglesia por obra de Jesús y no debe entenderse como un acto jurídico que da comienzo a la iglesia, o sea, como decir, es como así como cuando, por ejemplo, ustedes tienen su fundadora y su fundador o fundadora, pues tiene que hacer una serie de escritos para fundamentar su orden, ¿verdad? Entonces dice aquí, por eso dice, no hay que entenderlo como un acto jurídico que empezó la iglesia. Ese proceso no lo tuvieron los apóstoles. Se trata más bien de hechos que van permitiendo vincular. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en el centro Jesús, como una coronita así, los 12 apóstoles. Después tenemos más allá otra coronita, los discípulos. Luego tenemos muchedumbre. De esa muchedumbre, algunos entraron, otros siguieron, otros no, y así se va teniendo todo ese proceso, que primero es la elección de esos 12, después acuérdese usted que es el enviado de aquellos 72, entonces ya estamos hablando de discípulos. Después en Hechos ya vamos viendo a los primeros diáconos, que son ya griegos. Están los nombres de los 7, otra vez, acuérdense, 7 diáconos. El nombre 7 significa no 7, significa muchos más. O sea, las necesidades eran muchas y se va teniendo todo ese proceso, ¿verdad? Pedro, que va a ser como la piedra, ¿verdad? Escogida como fundamento, como continuación, como jerarquía, por decir así, después de la resurrección. Y los hechos de Jesús que van construyendo la raíz y el fundamento de la iglesia. Entonces, desde ahí vamos viendo que el origen de la iglesia es Jesús. Y su objetivo es Jesús, llevar a Jesús a todos los lugares. No tiene otra razón de ser. Y entonces
vamos viendo que podemos identificar los actos de Jesús, elementos preparatorios, etapas que van desarrollándose después en la iglesia. Por eso, cuando nosotros vemos los sacramentos, son signos de salvación. Entonces nosotros vamos viendo esos signos de salvación que son los mismos que hizo Jesús en el ministerio público, pues que se siguen extendiendo hacia nosotros a través de la iglesia, ¿verdad? Como una realidad. Entonces la iglesia no nace exclusivamente de la fe en el Señor resucitado, sino que hunde sus raíces en la vida del Jesús histórico, lo que estamos hablando anteriormente. No podemos mutilar al resucitado del histórico. Acuérdense que eso fue una herejía terrible, ¿verdad? De presentar a Jesús como apariencia humana, o sea, como divinidad y solo aparentemente era hombre. Acuérdense que eso trae muchos problemas. Porque si estamos en esa postura, anulamos su muerte, anulamos su resurrección, anulamos su encarnación, todo lo anulamos. Y por eso dice Pablo, ¿verdad? Si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe porque anulamos todo. Anulamos su sufrimiento, su muerte, su encarnación, todo se anula. Entonces, la iglesia de Cristo se manifestó de forma abierta, activa y organizada hasta después de la Pascua y la venida del Espíritu Santo. Es decir, que es lo que vimos en Hechos de los Apóstoles y que concluye mañana, ¿verdad? Cómo es ese momento del Espíritu Santo, pues es el que va a aclarar la obra de Jesús, el que va a recordar y actualizar sus palabras, el que va a dar sentido a la misión, al discipulado, a todo, ¿verdad? Y entonces vemos que el cristianismo se empieza a difundir, como muy bien dijeron ustedes, aquí, miren, a través de Saulo. Tenemos a Pedro, tenemos aquí posiblemente a Santiago. Este ha de ser Pedro y aquí ha de estar uno de los otros, ¿verdad? O de los ortodoxos. ¿Qué manda? Perdone, está proyectando las diapositivas de este otro módulo. Es que tenemos todavía lo del numeral 11 en la pantalla. No tienen el otro, No, el del módulo de las Sagradas Escrituras no lo tenemos. Estamos todavía en la historia de la salvación. ¿Ahorita? Ahora sí. Es que ya la había pasado, pero no sé por qué. Yo sí la tenía enfrente. Solo había ido esta parte. Gracias. La iglesia fundada por Jesucristo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego esta, que es la segunda, Pablo, que es el que difunde a todo el mundo pagano, ¿verdad? Pedro como sucesor de Cristo. Y posiblemente aquí tendríamos a un patriarca, ¿verdad? Y entonces vemos que en Hechos de los Apóstoles vimos esa difusión que claramente está hecha por persecuciones, ¿verdad? Porque los quieren matar. Primero los propios judíos y luego los romanos, ¿verdad? Con la destrucción de Jerusalén, del templo y de todo, pues todos se van. Y vemos a Pablo también persiguiendo como judío a los cristianos, vemos toda esa persecución. Entonces el objetivo de tanto del Evangelio de Lucas como de Hechos es confirmar la fe. Entonces, Teófilo, Teo, Dios, Filo, Filios, hijo, ¿verdad? Tal vez no es el nombre de una persona o tal vez sí, no sabemos. Pero estimado Teófilo, pueden ser ustedes, puedo ser yo, Teo, es Teo, pues Dios, Filio, hijos de Dios. Entonces, puede ser un genitivo, o sea, algo general, o puede ser un nombre personal. El hecho es que ese ya sería el estilo de Lucas, esa sería la forma literaria, ¿verdad?
ese no es el tema principal, que nos quedamos pensando, bueno, ¿quién era Teófilo? Que si es una persona, que si soy yo, que no, simple y sencillamente el mensaje. Igual pasa con el Evangelio de Juan, cuando habla del discípulo amado. Puede ser Juan, puede ser ustedes, puede ser yo, puede ser cualquiera, porque Jesús ama a quien lo sigue y quiere tratar de seguirlo con mayor fidelidad. Entonces, Hechos de los Apóstoles, fíjense bien, que lo acabamos de leer, no pretende narrar lo que hizo cada uno de los apóstoles, porque de hecho no aparecen los 12 apóstoles ahí. Aparece Pedro, aparece Juan, y poquito a poquito van desapareciendo, van entrando otros, los griegos, los que son los diáconos, entra Pablo, Bernabé, entra Lucas, entra Tito, Timoteo, bueno, entran otros nombres, ¿verdad? Y no es que nos va a dar la historia de cada uno de ellos, como tampoco nos lo dio en el Evangelio. Nosotros no conocemos la historia de Pedro, pues sabemos que tenía una suegra y por eso sabíamos que era casado, pero no sabemos si era viudo, si tuvo hijo, nada de eso cuenta, porque el Evangelio no va a hablar ni siquiera de María, ni siquiera de José, apenas. Fíjense, se centra en el tema de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es el tema de Marcos. Y a Lucas, pues ya le va a dar una introducción para que los griegos entiendan cómo nació a través de María. En Mateo también para que los judíos a través de José. Y miren que el Evangelio de Juan, en el prólogo, ¿verdad? En el principio existía el verbo era Dios, el verbo estaba en Dios. Es más profundo todo eso. Entonces no tienen como objetivo poner de manifiesto cómo cada persona, quién era y qué hizo, sino dice el cumplimiento de las promesas de Cristo. Eso Hechos de los Apóstoles. Y los evangelios, el cumplimiento de las promesas del Padre. El Padre había prometido un Mesías. Jesús es el Mesías y no solo eso, es el Hijo de Dios. Entonces vemos todo ese proceso, ¿verdad? Entonces los evangelios, cumplimiento de la promesa del Padre, y Hechos de los Apóstoles, cumplimiento de las promesas de Cristo, sobre todo en Pentecostés. Y entonces dice que para juzgar el progreso misional de la iglesia naciente, basta atenerse a los resultados. ¿Qué resultados hay? A partir de la época de los apóstoles podemos observar cómo de un decenio al otro el mapa se va llenando con los nombres de nuevas comunidades. Aquí tenemos el mapa, miren. Aquí tenemos el mapa y aquí tenemos toda la misión apostólica, ¿verdad? Podemos observar eso hasta que a fines del siglo III apenas queda en todo el Imperio Romano una sola ciudad importante en la que se encuentra el núcleo de los cristianos. Eso se explica el asombro de los paganos, expresado por Plinio, también ahí en el documental que les pasé, hablan de Josefo, de Plinio y de otros personajes que no eran cristianos, pero que hablaron de Jesús, de cómo se habían desarrollado. Vean ustedes, era lo que yo les decía anteriormente. Vean la cantidad de lugares. Mire, aquí está Jerusalén, mire, esta parte. Pues dice que yo les llevé un mapita. Y además ustedes en la Biblia que les di digital, tienen los mapas de los viajes, pero también tienen el mapa de Jerusalén. Pero aquí está Jerusalén, mire, en esta parte. Entonces, miren, Tiro, Sidón, mire, Antioquía, en esta Antioquía de aquí, miren, en esta Antioquía de aquí, de esta parte, que es la capital de Asiria, aquí es donde se le da nombre a los cristianos, porque luego aquí tenemos otra Antioquía, miren, esta otra de aquí es la de Pisidia. Luego aquí está Listra, Icono, Perge, Pablo era de Tarso,
Palmira, mire, también es mencionada ahí en Hechos. Luego tenemos aquí Mileto, Esmirna, que hablábamos de eso. Sardes, estas son de las cartas del Apocalipsis. Troade, todos estos están mencionados que ya estaban en Pentecostés, todas estas personas. Aquí está Atenas, donde Pablo hace en el Partenón, ¿verdad? Su predicación. Aquí está Corinto. Miren todos, miren todo lo que es. Berea, Nápoles, Tesalónica. Miren, aquí está carta a los tesalonicenses. También mencionan Malta, Roma, la carta a los romanos. Miren hasta dónde viene. Estamos hablando de que se trasladaban, miren, de todo el mar Mediterráneo. Desde aquí, de Jerusalén, toda esta área era el mundo conocido de aquella época. Fíjense, aquí tenemos la parte de Asia, ¿verdad? La parte de Asia y la parte de Europa. Vean qué importante. Aquí, en este mapita, si ustedes quieren, le tomo una foto y se las mando al chat. Para que vean ustedes que igual que en lo que les di, están los distintos viajes. Miren, en el color blanco, que es este, es el primer viaje de Pablo. Es chiquito, miren, es chiquito. Sale de aquí, de Antioquía, y vuelve a regresar ahí. Aquí, este es el primer viaje. Luego en amarillo el segundo viaje, miren, más largo. Pues sale de Jerusalén y regresa a Jerusalén. Y va a todos estos lugares. Luego tenemos el azul, el tercer viaje de Pablo. El azul es este, miren. Igual, sale por aquí y regresa para acá. Y luego tenemos el viaje a Roma de Pablo. Entonces se van a dar cuenta en este mapita que toda es la actividad misionera de Pablo. ¿Se fijan? Ese mapita lo tienen también en esa Biblia del pueblo de Dios. Y ahí se van dando cuenta todo el territorio que camina con todas las dificultades. Todas esas rutas recorridas por San Pablo encontramos que están diseminadas por comunidades cristianas que de alguna manera pues reciben distintas predicaciones. Van a encontrar ustedes Apolo, Tito, van a quedarse representantes en cada lugar, ¿verdad? Y hasta el año 60 Pablo llega a Roma. Juan se estableció en el Asia Menor, que es lo que estábamos hablando, y actuó en algunas iglesias fundadas por Pablo. Hay un discípulo de Juan que es Policarpo, que se queda como obispo de Esmirna. Ahí van dándose cuenta cómo se va a ir desarrollando lo que ahora nosotros tenemos como sucesores de los apóstoles, los obispos, ¿verdad? Los presbíteros, los que se van encargando de cada comunidad. Pedro, con muchas palabras, conjuraba y exhortaba a las personas, ¿verdad? Que perseveraran, que escucharan la palabra. Y vemos cómo el Señor los iba conduciendo a través del Espíritu Santo. Después tenemos a Bernabé. Dice que en la parte final de la página 135, dice que a principios del siglo III, dice todavía Orígenes, esos son testimonios que van dando otros personajes, no somos un pueblo, está diciendo no es tan grande. En esta o en aquella ciudad hay algunos que han llegado a la fe, pero desde que empezó la predicación no ha habido un solo caso de un pueblo que se convirtiera todo entero. O sea, no es que todo el mundo, así porque a veces Hechos de los Apóstoles dicen,
las grandes cantidades de gente que se convirtieron. Pues pareciera que no es tan así, ¿verdad? Pero sí se van convirtiendo todos. Los cristianos se reclutan uno a uno en los distintos pueblos. Y estamos hablando con Orígenes en el capítulo 3. Y Hechos de los Apóstoles nos va diciendo un poquito eso también. A mí ayer me dio mucha tristeza cuando acompañé al padre de ahí de Tecún-Humán, casi caminó, no sé, pero llegó hasta la orilla del mar para celebrar misa. Vieran ustedes qué pena me dio. Llegaron tal vez 6 personas. Y de esas 6 personas adultas, bueno, no, adultas tal vez eran 4 o 3 tal vez, y las demás eran como niñas y niños chiquitos, como que van a hacer la primera comunión en noviembre y tenían que llegar para que el padre les sellara ahí que estaban llegando, pero eran tan poquita gente y todos los kilómetros que él caminó para ir a celebrar misa. Luego, como es un puerto, la gente está así como agotada, como con mucho calor. La gente sí canta y aplaude, pero no sabe el momento de levantarse, de hincarse. Pasó la consagración y nadie ni se hincó ni nada. Digo yo, ay Señor, en fin, es a veces triste ver todo lo que... Y el padre pues tampoco se puede poner a dar formación en ese momento. Por eso, como él decía, me urgen que me formen catequistas, me urgen que la gente venga aquí a formarse porque él no puede estar haciendo misa y también estar enseñando catequesis, ¿verdad? Luego vemos a Pedro en Roma. Vamos a ver aquí. Sí, es esto, no. Entonces, todavía no hay una diapositiva de Pedro. Esta comunidad de Roma, fíjense que no, Pablo escribe una carta a los romanos, pero parece que esa comunidad no la estableció Pablo, sino ya estaba establecida. Y parece que fue por Pedro, o dice que existía antes de la llegada del mismo Pedro, ¿verdad? Su llegada a Roma suele situarse en el año 42, después de que se había ido de Jerusalén por Agripa. Entonces no sabemos exactamente quién, porque Pablo también envía una carta a los romanos, pero no sabemos exactamente quién fundó esa comunidad. Dice, por su parte, la carta de Clemente, contemporánea al Evangelio de Juan, escrita en Roma y en la que se relatan cosas que han ocurrido en nuestro tiempo y en nosotros, citan entre ellas el glorioso testimonio de Pedro. O sea, Pedro estuvo ahí, de hecho murió en Roma, ¿verdad? A pocos años de distancia, a principios del siglo II, tenemos la carta de Ignacio a los romanos, en la que declara que no se propone darles órdenes como Pedro y Pablo. La misma expresión emplea al dirigirse a los efesios y tralenses, pero sin alusión a Pedro y a Pablo. Evidentemente, porque estos dos apóstoles tenían una relación mucho más íntima en Roma que en Éfeso y en Trales. Quiere decir que sí hay una memoria histórica que Pedro y Pablo estuvieron en Roma y que Pedro y Pablo murieron en Roma, mártires, ¿verdad? Pero no hay como relatos así históricos concretos, pero sí hay alguna manera de ir captando, ¿verdad? Todo ese proceso a través de ¿qué? De testimonios que van dando los mismos personajes. Entonces vean aquí, Pablo se caracteriza por una producción literaria muy fuerte, muy grande, ¿verdad? Acuérdense que Pablo lo que escribe son cartas.
es el primero que escribe en el Nuevo Testamento. Es decir, cuando Pablo escribe las cartas, no hay ningún evangelio escrito. Cuando Pablo se refiere a los escritos de la Sagrada Escritura, se refiere a la Torá, que ya vimos cuál era la Torá, el Pentateuco, esa es la Torá, Salmos y profetas. Eso era lo que había, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo se refiere a la Escritura, se refiere al Antiguo Testamento. Él es el primero. Y aquí hay otra característica también. Lo que Lucas narra en Hechos de los Apóstoles, la fuente es Pablo. Las cartas de Pablo son la fuente, ¿verdad? Y dice que aunque el mensaje del Evangelio fue diseminado a través de las provincias del Imperio Romano por muchos misioneros de nombre desconocido, o sea que hubo mucha gente más que entró directamente como discípulo, ¿verdad? En documentos que han llegado hasta nosotros sobresale Pablo de Tarso, quien tras su conversión fue ganado por Bernabé para la tarea de colaborar con los fieles de Antioquía. Entonces aquí tenemos Pablo, que sus cartas después fueron clasificadas ya en el canon como epístolas. Una epístola es como una circular, ¿verdad? Que aunque fueron cartas que eran dirigidas a una comunidad específica, después se compartieron en todas las comunidades cuando se vio pues la riqueza que el Espíritu Santo desarrollaba en ellas como doctrina. O sea, Pablo es prácticamente el que desarrolla la doctrina del cristianismo. Jesús dio las pautas, los principios, pero acuérdense que aquí entra toda a Pablo se le presenta como un erudito, porque era judío formado, bueno, era hijo de padres judíos, formado por Gamaliel, que era un rabino muy importante de la época. Entonces fue muy bien formado, o sea, conocía perfectamente la escritura, o sea, el Antiguo Testamento. Luego pertenecía a los griegos porque nació en Tarso, que era Grecia, y entonces tenía toda esa riqueza cultural. O sea, tenía la formación judía, la riqueza cultural de los griegos y tenía ciudadanía romana. Era un hombre erudito, relacionado, que podía muy bien, entre lo que vimos en nuestro módulo anterior, el tema de la razón, que la fe no solamente él experimenta el resucitado. En la carta a los Gálatas dice que se va 3 años a Arabia, mire, para asimilar esa experiencia, para entrarla, para razonarla, para vivirla, para encarnarla, y hasta que ya la tiene nuevamente pues construida como parte de su vida, pues entonces ya empieza su actividad misionera, ¿verdad? O sea que no empieza de un día para otro. Eso es Pablo. Luego tenemos las cartas católicas y el Apocalipsis. Las cartas católicas van a ser estas, que son 7, Santiago, Pedro, ¿verdad? Las de Pedro, las de Juan, la de Judas Tadeo. Son las cartas. Y el Apocalipsis. Y el Apocalipsis, todo el mundo piensa que es algo terrorífico, es un género literario, pero en ese género literario, pues es como los misterios gloriosos, que en ningún momento se trata de la destrucción. Fíjese, el principio es este. Dios ha creado todo, vimos eso ya en la introducción a la Sagrada Escritura, vimos que Dios es principio, fundamento, origen, creación, fuente de vida. Y no va a crear la vida para destruirla, pero sí para transformarla. Entonces, empieza todo un proceso, el Apocalipsis es un proceso de transformación. Entonces, esos son los misterios gloriosos. Cuando uno
Ve, por ejemplo, los misterios, otra vez utilizamos la palabra misterio, algo que nuestra razón, inteligencia no puede abarcar en la totalidad. Los gozos, el gran gozo de Dios que se encarna en la humanidad, la gran luz que Jesús irradia en la humanidad, el sufrimiento y el dolor que Jesús asume y que le da sentido porque lo presenta al Padre a favor nuestro, todos los méritos, las gracias, los dones y la gloria, no solo para Él, sino para todos los que se abren a esa gracia. Eso es el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, mientras tanto aquí tienen ustedes todos los viajes de Pablo, que si ustedes quieren la próxima semana, porque ahorita ya se termina, nos quedan solo 4 minutitos, yo les puedo pasar pues otras diapositivas que no están aquí, pero se las puedo pasar porque también ya di el curso de Pablo, entonces se los puedo pasar así rapidito, solo para que vean los mapas y la predicación de Pablo, la actividad misionera que la tienen en la página 136 y 37. Yo se las puedo pasar la próxima semana en algunas diapositivas para que vean esa producción literaria de Pablo. ¿Les parece? Sí, licenciada, nos parece muy bien. Sí, licenciada. Gracias, licenciada. Entonces, dudas, preguntas, tenemos 3 minutitos, 2 minutitos. Entonces, como síntesis, ¿cómo se desarrolló el cristianismo? En un proceso lento, un proceso delicado, un proceso profundo y parte de un impacto que causó Jesús de Nazaret y que luego, con la fuerza de su espíritu, la fuerza del viviente, pues acompañando todos estos procesos, se va desarrollando a través de la historia hasta llegar a nuestros días. Esa sería como la síntesis. No podemos pensar en algo mágico, en algo que pasa de un día para otro, porque saben, si lo pensamos así, constantemente nos vamos a sentir frustrados por la dificultad, como hablábamos anteriormente, de llevar el mensaje y ver tan pocos frutos. Ahí ven ustedes a Orígenes que dice, ¿verdad? No encontramos ni un solo pueblo donde todo el pueblo se convirtió. Eso pasó hasta Constantino, que fue hasta después del siglo III, cuando Constantino, que era emperador romano, se convierte al cristianismo y entonces ahí empieza la cristiandad, ¿verdad? Porque ya todos se convierten, pero ya no por atracción a la persona de Jesús, sino porque el emperador se convirtió y se vuelve pues una normativa del imperio que todos sean cristianos, ¿verdad? Ese es un proceso que tiene la parte positiva y tiene la parte negativa también. Bueno, entonces les agradezco. Si no tienen dudas y preguntas. Gracias, licenciada. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y entonces, la próxima semana, atención que les voy a mandar, mejor les voy a mandar el link otra vez para no tener ese atraso de minutitos, ¿verdad? Dios se lo pague, licenciada. Que tengan buena tarde. Igualmente, muchas gracias. Feliz fin de